la charla y él en el transcurso de la charla pues se va a integrar con nosotros, ¿vale? Todavía ahorita nada más le salió la notificación de que se está grabando. Recordemos que hacemos un respaldo en la nube para que si ocurre algún problema, pues también se está grabando directamente en la nube de Zoom y posteriormente pues ya podemos descargar la presentación o el video de esta sesión, ¿vale? A Sí, continuación ya vamos a dar inicio a la transmisión directamente en Facebook. Matt, ¿estamos listos? sí, claro. Vale, muy bien. Y listo, me aparece ya la notificación de que estamos en Facebook. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en la transmisión de esta sesión de tardes de tertulia con la NUIT. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan el tiempo de acompañarnos como cada semana. El tema de hoy es sumamente interesante. Realmente estamos muy felices, muy emocionados de tener a un nuevo ponente en esta casa de la NUIT Divulgación. Realmente estamos bastante emocionados por ver el desarrollo de esta conferencia, de esta charla, y también queremos agradecerles a ustedes que nos están viendo desde sus hogares, que se den el tiempo de unirse a esta transmisión en vivo, ¿vale? Quisiéramos también recalcar que pues nos gusta interactuar con ustedes, entonces vamos a estar resolviendo sus dudas, sus comentarios a través del chat en vivo en la página de Facebook, ¿no? Para dar inicio a esta conferencia, a esta gran presentación, quisiera dar la bienvenida a nuestra querida amiga Laura Parrao, que pues es ya alguien indispensable en la NUIT. Y pues bueno, Laurita, buenas tardes, noches, bienvenida a esta sesión. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en una sesión más de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, para ver un poco más de ciencia desde la sala de su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge. Gracias, Laurita. Muchísimas gracias de hacernos partícipes de esta gran labor y recordemos que también en el 2022, año de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible, que fue declarado por la ONU, y también estamos haciendo estas actividades en conjunto, ¿vale? También en la sala nos acompaña como cada semana nuestro querido amigo el doctor Celso Cerda, a quien pues le mando un fuerte abrazo. Bienvenido, doctor Celso Cerda, a esta sesión de tardes de tertulia con la NUIT. Muchas gracias por su saludo. Un honor estar con ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Como siempre, pues un saludo hasta allá, hasta Guadalajara. Realmente estamos muy felices de que esta familia siempre se ha mantenido unida y va creciendo semana con semana. El día de hoy también nos acompaña nuestro querido amigo de la Red Mexicana de Radiotelescopios, el ingeniero Alfonso Castillo. Inge, buenas tardes, noches. Bienvenido nuevamente a sesión de tardes de tertulia con la NUIT. Buenas noches a todos, que la estén pasando bien. Yo creo que vamos a disfrutar de este hermoso tema. Así es, y bueno, estos son nuestro querido panel del día de hoy que está con nosotros en la sala de Zoom. No sin antes también recordarles que hoy nos acompaña nuestra querida amiga Lía Nieto Butrón, quien es pues directora de educación en la NUIT Divulgación. Ella es quien se encarga de diseñar nuestros cursos, nuestros talleres, y bueno, Lía, bienvenida a esta sesión de tardes de tertulia con la NUIT. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Sí, y bueno, es así como, pues vamos a dar inicio como tal a este tema súper interesante, este tema que nos emociona bastante y sobre todo, pues es lo primero que podemos llegar a entender, o mejor dicho, no entender, a emocionarnos cuando empezamos a ver temas de física, ¿no? Lo que es netamente de algo muy, muy importante y que hasta el día de hoy, pues se tiene que seguir estudiando para poder siquiera comprender poco a poco este tema, ¿no? El día de hoy me tengo el gusto de darle la bienvenida a Matthew Jesús Valencia. Matt, bienvenido, buenas noches, buenas tardes, noches a esta tu casa de la NUIT. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues bueno, te mandamos un fuerte abrazo aquí a la distancia. Bienvenido a tu foro. Antes de dar inicio como tal, pues me voy a permitir leer una pequeña semblanza, pero
pues de parte de todo el equipo de la NUIT Divulgación te agradecemos bastante tu tiempo, Matt. Gracias a ustedes. Es un gusto. Muy bien, y de hecho, pues antes de dar inicio, como les platicaba, me voy a dar el tiempo de leer una breve semblanza de lo que ha sido la trayectoria de nuestro querido amigo Matt. Pues también antes de dar inicio a esta presentación, le agradecemos bastante a la Sociedad Astronómica de México, a el Bachillerato Alfonso Reyes de San Gabriel Chilac, Puebla, quienes nos ayudan a retransmitir estas conferencias, este espacio de ciencia para ustedes y muchas otras redes de amistad que hemos forjado a través de este proyecto que se está llevando a cabo con la educación continua por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos sentimos muy felices de que semana con semana se unan a través de estas transmisiones. Y bueno, vamos a dar inicio como tal a una sesión más. Me voy a permitir leer una breve semblanza de lo que es el trayecto de nuestro ponente del día de hoy. Matthew Jesús Valencia, físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente se desempeña en labores de ingreso al posgrado en Ciencias Físicas de la misma universidad en el área de Física de Altas Energías, Física Nuclear, Gravitación y Física Matemática. Realizó su servicio social sobre el uso de geometría diferencial en el área de física, principalmente en las teorías de norma y gravitación en el Departamento de Gravitación y Teorías de Campo del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde también realizó la tesis Teorema Fundamental de la Cuantización de Fibras en Teoría de la Gravedad. Trabajó bajo la tutoría del doctor Hernando Quevedo Cugullos en el grupo de Geometrotermodinámica del mismo instituto. Sus investigaciones versan sobre el formalismo de la cuantización de fibras, una propuesta de gravedad cuántica que busca esclarecer algunas de las propiedades fundamentales de la gravedad a escalas microscópicas y sus interacciones con campos de materia. Dicho programa engloba tanto el base geométrico diferencial y la teoría de los haces fibrados, así como sus aplicaciones al modelo cosmológico estándar. Y es así como le damos bienvenida a nuestro querido amigo Matt. Matt, vuelvo a reiterar el agradecimiento de parte de todo el equipo de la NUIT Divulgación. Siéntete como en tu casa, te cedemos los micrófonos para que podamos dar inicio a esta gran conferencia. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación tan amable que me hicieron llegar. Si me permiten, voy a compartir mi presentación. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Matt, se ve genial. Todo bien. Vale, sí, está bien. Entonces, doy inicio a, bueno, el tema del que me permito hablar el día de hoy, en esta buena noche, es sobre la relatividad general y teorías de gravitación. Bueno, como parte del preludio de esta plática que voy a hacer, viene lo que vendría siendo una explicación sobre la relatividad. La relatividad general es considerada actualmente como la teoría por defecto para explicar los campos gravitacionales. Entonces, no me voy a limitar a esta teoría, sino que la voy a motivar, o bueno, voy a hablar de algunas de las ideas que hicieron que surgiera a partir de la teoría de Newton. Y si el tiempo me lo permite, hablar un poco más de teorías alternativas a la gravedad, que son un poco más modernas, pero que nos ayudan también a entender gran parte, o buscamos que nos ayuden a entender otro sector del universo que lamentablemente aún es desconocido, pero tenemos algunas propuestas. Así que, bien. A manera de introducción, quisiera hablarles acerca de lo que entendíamos por la gravitación a inicios del siglo XX. Nuestra famosísima teoría de Newton, o como siempre la hemos llamado, ley de gravitación universal. Esta estaba basada fuertemente en las leyes de Newton que a todos nos enseñaron en la secundaria. La primera ley de Newton, que es la existencia de inercia. La segunda ley, que es básicamente que a toda fuerza, bueno, la famosísima fórmula, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Y la tercera, que es la de acción-reacción.
Hay mucho más que decir sobre estas leyes, pero estas fueron las que permitieron a Newton desarrollar una teoría consistente para explicar la gravedad. Finalmente quisiera mencionar algo muy importante que fue también lo que llevó a Newton a consolidar esta teoría, que es algo que se conoce como el principio de equivalencia. Bueno, este principio de equivalencia voy a fortalecerlo un poco más a medida que vayamos avanzando, pero a grandes rasgos se establece una equivalencia entre las diferentes masas que podemos encontrar, que pueden ser la masa gravitacional y la masa inercial. Newton dijo, bueno, pues estas son equivalentes, son iguales. Entonces, pueden ignorar esto, no vamos a hacer distinción entre uno u otro tipo de masa. Así bien, por otro lado, mientras esta teoría de la mecánica clásica iba tomando fuerza, la teoría electromagnética iba surgiendo a finales durante el siglo XIX. Y a finales de este siglo es que se establecen las ecuaciones de Maxwell. No le hagan mucho caso a las ecuaciones, son cosas muy raras, nada más para decir, sí, los físicos tienen trabajo. Pero bueno, básicamente estas 4 ecuaciones eran capaces de describir cualquier sistema electromagnético hasta ese entonces, hasta la época, que es a finales del siglo XIX. Inclusive llegaron a haber físicos que decían que la física ya estaba por acabarse, que ya no había nada por hacer, ya no había ningún fenómeno por explicar, ya todos estaban siendo explicados por las nuevas teorías que ya estaban siendo comprobadas y que, ya estaban establecidas. Sin embargo, a finales de este siglo aparecieron varias inconsistencias entre las teorías. Me voy a limitar nada más a hablar sobre la inconsistencia entre el electromagnetismo y la mecánica clásica. No todos van a entender estas ecuaciones porque pues no es algo que se ve en la preparatoria, pero hay una en particular son estas últimas dos. Estas últimas 2 ecuaciones, que son las como más difíciles de entender, nos dicen prácticamente que si nosotros tenemos un campo, ya sea eléctrico o magnético, y lo ponemos a variar en el tiempo, es decir, lo movemos, podemos crear o podemos generar el otro campo. ¿Esto qué significa? Significa que si un electrón está, por ejemplo, en movimiento, puede generar un campo magnético. Sin embargo, ¿cuál es la inconsistencia con esto? Pues en la mecánica clásica recordemos que hay sistemas de referencia. Yo me puedo montar en un tren que viaje a la velocidad del electrón y en ese sistema el electrón estará quieto. Entonces, ¿hay o no hay un campo magnético? Esa era una de las muchas incógnitas que surgían al tratar de reconciliar estas teorías y que realmente dieron paso a las nuevas teorías, a las teorías modernas que surgieron a lo largo del siglo XX y que nos hicieron darnos cuenta como físicos que realmente las cosas nada más estaban empezando. Así que bien, para resolver este problema, lo que se propone, esta es la gran aportación de Einstein, que la velocidad de la luz debe ser una constante universal. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que las ecuaciones del electromagnetismo sean las mismas, es decir, las leyes de la electricidad y el magnetismo sean las mismas. No importa si yo me subo a un tren, no importa si yo me subo a una nave espacial, no importa si me muevo o no me muevo, las leyes del electromagnetismo sigan siendo las mismas. Para dejar esto, metemos este principio y metemos el principio de la velocidad de la luz. Sin embargo, hay que sacrificar algo. ¿Qué es lo que sacrificamos? Que el espacio y el tiempo no son absolutos. Esta es una pintura de principios de siglo en la que se ven, pues sí, se ven relojes ahí doblados, raros, ¿no? Pues bien, es una bonita metáfora porque el precio que hay que pagar por mantener a la velocidad de la luz como una constante es que tanto el espacio como el tiempo ya no son absolutos. El tiempo varía de un sistema a otro y el espacio hace lo mismo. Y además de esto, necesitamos una nueva estructura para el espacio y para el tiempo. No me voy a detener mucho en eso, pero básicamente
lo combinamos al espacio y al tiempo en un objeto de 4 dimensiones que voy a llamar espacio-tiempo. En adelante solo lo voy a llamar el espacio. Voy a obviar el tiempo, pero pues si pueden, recuerden que también estoy metiendo al tiempo en mi descripción. Ahora, ¿qué fenómenos aparecen con esto? Como el espacio no es absoluto, al yo moverme demasiado rápido, empiezo a notar que que la longitud de algunos objetos cambia al acercarme a la velocidad de la luz. Es lo que podemos ver en esta imagen que está aquí, la de arriba, no la de abajo. En la de arriba vemos que mientras la esfera va más rápido, se va achicando en la dirección del movimiento. Esto es conocido como contracción del espacio. Y hay un fenómeno equivalente para el tiempo, que se llama dilatación del tiempo. Mientras más rápido vayamos, el tiempo se va acortando, se va achicando. Entonces, estas contracciones ocurren por esta nueva estructura que nosotros estamos imponiendo en el espacio. Sin embargo, no son, contrario a lo que podría parecer, no son alucinaciones o efectos ópticos. Es físico. El efecto realmente es físico y sí ocurre y sí se ha medido. En innumerables ocasiones se han llevado a cabo experimentos en los cuales se encuentra justamente que este fenómeno ocurre. Una de las consecuencias más famosas, de hecho, es la equivalencia masa-energía, que es la clásica ecuación E igual a mc al cuadrado, que básicamente nos dice que la masa y la energía son dos caras de una misma moneda. Una puede transformarse bajo ciertos procesos en la otra. Bien. Estos son algunos fenómenos básicos de la relatividad que aparecen directamente de los postulados. Ahora, para pasar al tema de la gravedad, quisiera hablarles un poco de los espacios curvos. ¿Recuerdan cuando les dije que las cosas por ir más rápido se disminuye su longitud, se hacen más pequeñas? Pues bueno, vamos a considerar lo que ocurriría con un objeto que viaja en círculos. ¿Qué pasa con ese objeto? Que se hace más pequeño mientras vaya más rápido. Eso quiere decir que la distancia que tiene que recorrer para completar la circunferencia es más pequeña de lo que era antes. Pero la contracción ocurre en dirección del movimiento. Significa que el radio permanece igual. Esto nos hace ver que el espacio ya no es plano. Nuestra circunferencia, nuestra trayectoria se tiene que curvar, como en la segunda imagen de acá está esta semiesfera de vidrio, para mantener al radio equivalente. Ahora, el radio es el mismo, pero la circunferencia de este círculo es menor. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el valor de pi ya no es 3.14, 16 y etcétera, etcétera, sino que hay espacios en los que pi puede tener otro valor. Pi puede valer 3, 4, inclusive pueden haber espacios en los que pi vale 1000. Sin embargo, esos espacios ya no son los que nos estamos habituados a aprender. Esos espacios ya no nos los enseñan. Esos son espacios curvos. Entonces, la misma teoría nos está diciendo que el espacio plano no es suficiente para describir la totalidad del movimiento en el universo. Necesitamos introducir curvatura en el espacio. Esta es conocida como la paradoja de Ehrenfest. Y ahora bien, ¿qué pasa con la gravedad? Voy a empezar ahora sí a hablarles de qué es lo que motiva la relatividad general, pero para eso es el principio de equivalencia. Necesito el principio de equivalencia fuerte. ¿Este principio qué significa? Significa que un sistema en caída libre es localmente indistinguible. O sea, si yo estoy cayendo y solo hago experimentos por un corto periodo de tiempo en un espacio muy pequeño, muy reducido, no tengo manera de diferenciarlo de viajar a velocidad constante. Este es el principio sobre el que se basa Einstein para desarrollar su teoría. Y es una versión un poco más fuerte de lo que establecía Newton. Ahora bien,
hablando de Newton. Voy a regresar al caso de orbitar. No sé si alguna vez les hablaron un poco más a detalle sobre lo que significaba orbitar. Pues bueno, orbitar no es más que caer. En la imagen de la Torre de Pisa se está dejando caer una pelota y esta pelota simplemente está en caída libre. Pero ¿qué pasa ahora si yo le doy un impulso horizontal? Dependiendo del impulso, va a mover y eso es lo que conocemos nosotros como un tiro parabólico. Va a tener una componente horizontal y va a ir cayendo. Entonces, ¿qué pasa si ese impulso es cada vez mayor y cada vez mayor y cada vez mayor? Llegará un punto en el que caiga tan lejos y tan lejos hasta que llegue un punto en el que ya no va a caer. ¿Por qué? Porque va a caer junto con la curvatura de la Tierra y eso le va a permitir que la misma gravedad la va a estar jalando, pero esta misma va a estar yendo junto con la curvatura de la Tierra. Eso es lo que nosotros conocemos como orbitar. No es más que caer con una componente adicional. Ahora bien, podemos entender entonces que gravitar no es nada más que una trayectoria circular. Pero nosotros ya habíamos visto trayectorias circulares. ¿Dónde? En la paradoja de Ehrenfest. Entonces, nosotros podríamos asociar en principio la deformación del espacio con la consecuencia de haber gravedad en el espacio. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. En los espacios curvos no existen las líneas rectas. Necesitamos una nueva geometría que nos diga cómo se comportan estos espacios para justamente estudiar el movimiento en estos espacios. Ahora, una línea recta, estamos acostumbrados a definirla como el segmento de línea más corto entre dos puntos. Esta misma definición podemos emplearla en los espacios curvos. Si bien no existe la línea recta, sí existe una trayectoria mínima que conecta dos puntos en el espacio. Estas son conocidas como líneas geodésicas. Y si pueden mirar la imagen en blanco y negro de abajo, podemos ver que esas líneas punteadas son geodésicas, son líneas rectas en ese espacio, por así decirlo, rectas entre comillas. Y se vuelven a cruzar. ¿Eso qué significa? Significa que se van atrayendo una de otra, aunque no estén aunque una no se acerque a la otra, la misma gravedad, la misma geometría, perdón, las va empujando. Es entonces como nosotros nos podemos dar cuenta que hay algo en la geometría que nos induce a acercar cuerpos sin tener que manipular la trayectoria. Eso es para lo que nos sirven las geodésicas y esa es la razón de que nosotros entendamos a la geometría como una consecuencia de la deformación del espacio. Ahora bien, esta deformación, no solo las partículas materiales están obligadas a seguirla, sino que las partículas no materiales, como la luz, también están obligadas a seguir las trayectorias impuestas por la geometría. En la imagen de la derecha, en el pequeño video, les muestro un pequeño efecto conocido como lente gravitacional, en el que se deforma la luz en presencia de un objeto masivo, un objeto con un campo gravitacional muy intenso. Esto es lo que pasa en la naturaleza cuando la luz se llega a topar con un campo gravitacional. Ahora bien, ya tenemos una manera de decir cómo se mueven los objetos, pero ahora necesitamos una forma de saber cómo estos objetos influyen en el espacio. Y esto nos lo da las ecuaciones de campo. No le hagan mucho caso a las ecuaciones, solo quiero hacer una pequeña observación. Del lado izquierdo de estas ecuaciones tenemos términos puramente geométricos que vienen de propiedades de la geometría que nosotros tenemos. Y el lado derecho es puramente físico. Este signo de igualdad es una cosa muy seria, entonces hay que tomarlo con seriedad. Nos está diciendo que la geometría y la física son dos cosas dos caras de la misma moneda, por así decirlo. Son equivalentes. Una influye en la otra influye en la una, como quieran verlo, pero no podemos separarlas. Escribía un físico el siglo pasado, el espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse.
hay una relación entre el contenido del universo, del espacio, y el mismo espacio. Se hablan, se comunican y uno influye en el otro todo el tiempo. Esta es la magia de esas ecuaciones de campo. Ahora bien, llegados a este punto, uno puede tomar diferentes caminos, ya sea hablar de las ondas gravitacionales, los agujeros negros, la cosmología, etcétera, etcétera. Hay muchos sistemas gravitacionales en la naturaleza que se siguen investigando en la actualidad. Yo me voy a dedicar nada más a dos, que son los agujeros negros y la parte cosmológica. Bien, así que voy a empezar. En primer lugar, todos bueno, me imagino que todos hemos oído hablar lo que es un agujero negro, que es, me permito recordarles, es una región del espacio en la que nada puede salir de él. De ahí viene su nombre, el negro. Ni siquiera la luz puede escapar de su influencia gravitacional. Y esto es debido a las líneas geodésicas, porque las geodésicas siempre dentro del agujero, siempre apuntan hacia adentro del agujero. Entonces, físicamente no se puede salir de ahí. Bien, para explicar un poco mejor estos objetos, hay que hablar de dos cosas. Una es el proceso estelar, es decir, el proceso por el cual el mecanismo que se lleva a cabo en la naturaleza para crear estos objetos. Y otra es que los agujeros negros no son tal cual un objeto puesto sobre el espacio, sino una región del espacio. Más adelante voy a reforzar esta idea, pero bueno, voy a hablarles un poco del proceso estelar. Con el proceso estelar me refiero a la creación, evolución y posteriormente la muerte de las estrellas. Las estrellas nacen de una acumulación de polvo, de gas intergaláctico, que se junta por acción de la gravedad. Obviamente se acercan más hacia donde haya mayor cantidad de partículas. Entonces se van aglomerando hacia un centro por acción de la gravedad y se llega a empujar tanto estas partículas que empiezan a chocar unas con otras, pero la gravedad sigue empujando. Entonces este juego entre la gravedad y las fuerzas repulsoras electromagnéticas debidas al átomo empiezan a jugar hasta que llega un punto en el que la gravedad empuja tanto que empieza a disolver esta estructura atómica y los átomos de hidrógeno se empiezan a fusionar con los átomos de hidrógeno vecino, formando helio. Esto no ocurre solo con un átomo de hidrógeno, ocurre con todos los que están ahí cerca, tales que la gravedad puede empujarlos tanto para activar este proceso de fusión. Una vez con eso, tenemos un núcleo de helio rodeado por una nube de hidrógeno. Pero la gravedad no se detiene ahí, sigue empujando y las partículas en el centro se siguen fusionando. Este juego, gravedad-fusión, es lo que mantiene vivas a las estrellas. Y posteriormente, cuando las partículas se fusionan, liberan energía. Esa energía rebota por todas las partículas de la estrella hasta que un buen día va a salir por la superficie de la estrella y se propaga hasta que un buen día nosotros podemos ver. La luz que nosotros vemos al mirar al cielo vino de algún lugar en el núcleo de nuestro Sol. Este es el proceso que nuestro Sol estaba llevando a cabo en estos momentos. Está fusionando elementos químicos en su núcleo para mantener la atracción gravitacional y permanecer relativamente estable. Ahora, este helio también se va fusionando en elementos químicos todavía más grandes. Estas estrellas, bueno, todas las estrellas, funcionan entonces como un horno de elementos químicos. Es aquí donde nacen los primeros elementos químicos más grandes, además del hidrógeno, por supuesto. Que, bueno, una vez llegados a este punto, hay varios destinos que puede seguir una estrella dependiendo su masa. Al que me quiero abocar es a las estrellas que son muy masivas y su destino. Bueno, una vez que se agote el combustible nuclear,
es decir, las partículas ya no se pueden seguir fusionando, la gravedad empieza a ganar terreno. Una vez que la gravedad empieza a ganar terreno, ya no hay nada que hacer, se empieza a colapsar. Ya no tiene ni siquiera sentido preguntarse por la estructura de la sopa que queda ahí una vez que la gravedad empieza a apretarlos tanto. Primero, los electrones y los protones empiezan a fusionar para dar pie a neutrones y se forma una estrella de neutrones. Pero la gravedad puede seguir empujando y empujando sobre esas estructuras hasta que ya no podamos reconocer lo que hay ahí. Y no solo no podemos reconocer, sino que no podemos ver. Y empieza a crear una barrera sobre la cual la atracción gravitacional atrae a objetos muy cercanos y llegado a un límite ya no pueden salir. Esto es lo que nosotros conocemos como colapso gravitatorio. Y este límite que delimita la región del espacio en el punto de no retorno es lo que conocemos como horizonte de eventos. Es así como se forma un agujero negro. Ahora bien, existen diferentes tipos de agujeros negros, casi como tipos de tacos. Bueno, no tantos, solo hay 4. Y los voy a mencionar ahora. Existen el agujero negro sencillo, el que está girando, el que está cargado con carga eléctrica, es decir, y el que está girando y además tiene carga eléctrica. El agujero negro sencillo es el que no se está moviendo, está ahí quieto en el espacio, no hace nada y ya, ese es un agujero negro esférico. Ahora bien, el agujero negro que está girando es el que nosotros creemos que existen en la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay algo en física que se llama conservación del momento angular. Esta conservación del momento angular, pues, es una ley. Entonces, una vez que la estrella colapsa, se debe seguir manteniendo este giro, este momento angular de la estrella, que ahora es un agujero negro. Entonces, es por eso que pensamos que estos agujeros son los que existen en la naturaleza. Y estos agujeros tienen algunas propiedades muy interesantes. Afuera de la región del horizonte de eventos, existe otra región llamada ergósfera. En la ergósfera, el espacio mismo está rotando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo me encuentro dentro de esta región, puedo ver la parte de atrás de mi cabeza. ¿Por qué? Porque como el espacio rota, la luz que esté ahí también va a orbitar al agujero negro por el mismo giro del espacio. Entonces, esto hace posible este efecto. Ahora bien, los agujeros negros cargados eléctricamente también tienen su parte interesante. Estos son los agujeros negros que permiten la existencia de un agujero de gusano. Sin embargo, estos agujeros de gusano, hasta donde se sabe, son inestables, entonces pequeñas perturbaciones pues, hacen que colapsen. Pero aún así la idea está todavía para poder usarlos y es la idea clásica, túneles en el espacio-tiempo. Y obviamente hay aquellos agujeros negros que giran y tienen una carga eléctrica, pero no me voy a detener tanto en estos tipos de agujeros. Ahora bien, paso finalmente a hablar de la cosmología. La teoría de la relatividad ofrece un escenario ideal para establecer una teoría cosmológica, es decir, el estudio del universo como un todo. ¿Por qué? Porque establecemos un estudio del espacio. La gravedad, recordemos, no es más que la deformación del espacio. Entonces, podemos estudiar al espacio independientemente de cualquier otro objeto, tomarlo como este escenario sobre el que las cosas reales pueden existir. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos para establecer una teoría cosmológica? Lo primero es hacer un par de observaciones. Si ustedes se dan cuenta, o bueno, no sé si se den cuenta, pero yo no me doy cuenta, si se necesitan algunos telescopios bien poderosos, que el espacio es el mismo hacia donde sea que miremos.
está igualmente distribuido y parece igual hacia donde quiera que giremos. Estos son los principios de homogeneidad e isotropía que introducimos en nuestra teoría para describir, al menos en principio, lo que nosotros esperamos entender del universo. Ahora bien, hay un detalle más sobre la expansión del espacio. No sé si alguna vez hayan oído hablar que el espacio se está expandiendo, es decir, que el espacio entre dos cualesquiera galaxias está creciendo. Y el efecto se multiplica. ¿Por qué? Porque mientras más lejos esté una galaxia de otra, más lejos, más rápido se están separando. Esta es una incógnita que aún no sabemos por qué, pero en la actualidad se está acelerando. Yo no me voy a abocar a ese problema, sino me voy a ir al problema inverso. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo era antes el universo? Pues bien, si se está expandiendo, debió haber un momento en el cual, en el pasado, estaba más pequeño, era más pequeño. Las galaxias como tal estaban más cercanas una a la otra. Entonces, si me voy suficientemente atrás, con estas teorías, con esta teoría cosmológica, y si me voy suficientemente atrás con todas las teorías físicas que me permitan estudiar este fenómeno, podría en principio encontrar cuál fue el origen del universo. Sin embargo, ocurre un pequeño problema, que mientras más me acerque al tiempo t igual a 0, por así decirlo, al origen de las cosas, las teorías se me van agotando, me van sacando infinito tras infinito, y que una teoría física te diga que un valor es infinito, no es más que la misma física diciéndote la verdad, no tengo idea de qué estás haciendo. Y si la teoría no sabe lo que está haciendo, pues nosotros pues tampoco sabemos, no tenemos ningún artefacto, ningún mecanismo que nos diga qué ocurrió en el instante de la creación. Pero podemos estudiar tiempos posteriores a eso, muy pequeños. Me parece que son 10 a la menos 47 segundos, lo más atrás en el tiempo que podemos estudiar. El tiempo, el periodo de tiempo en t igual a 0 y t igual a 10 a la menos 49 son aún inaccesibles. Esperamos aún que, de hecho esperamos que una teoría, otro tipo de teorías de gravedad nos puedan responder qué ocurrió en esa región, en ese tiempo y en ese espacio en particular. Ahora bien, voy a hablarles un poco del proceso que se llevó a cabo al principio de los tiempos. La relatividad general predice con éxito esta expansión del espacio. Sin embargo, no aparecen ciertas inconsistencias que nos hacen imposible que la relatividad general sea la única teoría que juegue un papel importante aquí. Es entonces cuando se introduce la inflación. La inflación es un periodo muy corto de tiempo en el cual la expansión del espacio, ahora sí espacio separado de tiempo, tuvo un crecimiento exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que creció verdaderamente rápido, creció mucho en un tiempo muy corto. Esto dicen algunos que es la fuente de la estructura a gran escala del universo como lo conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que el universo era un bebé, en el tiempo en el que todavía podíamos estudiarlo, las leyes de lo muy pequeño, que son las leyes de la física cuántica, todavía eran relevantes para el universo a gran escala, para el universo como un todo. Una vez que ocurre inflación, estos principios dejan de ser válidos a gran escala y pasan a ser válidos únicamente a escalas microscópicas. Sin embargo, en el paso de una a otra, dejaron remanentes. Algunos dicen que algunas fluctuaciones, cosas que pasaron a escalas cuánticas en ese momento del universo, son las causantes que después de la inflación tengamos la estructura a gran escala del universo tal y como lo conocemos. Bien.
voy más o menos bien de tiempo, entonces ya para terminar les voy a hablar un poco de otras teorías de gravedad. Me voy a dirigir ahora únicamente a aquellas teorías que intentan resolver este problema del inicio del universo y de cualquier sistema gravitacional en el que las reglas de lo muy pequeño sean importantes, sean válidas y sean relevantes, más que nada. Entonces, la primera de ellas es un poco, bueno, es la más conocida de ellas, de hecho, es la teoría de cuerdas. Algunos la conocen como teoría de cuerdas, otros le dicen teoría M, teoría de supercuerdas. Todas son diferentes formulaciones de una misma teoría, que es la teoría de cuerdas. Pero bien, esta teoría establece un cambio radical sobre lo que entendemos de la gravedad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la teoría de Einstein se vuelve obsoleta al describir todos los aspectos de la gravedad a gran escala. Es decir, la teoría de cuerdas supone que la teoría de Einstein no es suficiente para explicar todos los fenómenos que tendría que explicar a escalas muy grandes, a gran escala. Y otro otra de las hipótesis, por así decirlo, otra de las hipótesis que introduce es la naturaleza de las partículas elementales. La naturaleza de las partículas elementales la cambia radicalmente a cuerdas. Literalmente son cuerdas, filamentos unidimensionales con una cierta vibración. Dependiendo de esta vibración es que se da a cada una de las partículas que nosotros conocemos. Hay estructuras todavía más grandes como las branas y las enebranas, y es una teoría matemáticamente más complicada, pero es muy bonita. Y estas estructuras hacen consistente una explicación de la gravedad cuántica. Sin embargo, sacrifican varias cosas. Una de las más importantes es la estructura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo ya no es un objeto de 4 dimensiones. Ahora es un objeto de 26 dimensiones, introduciendo algunas simetrías y algunas cosas raras por ahí. Reducimos esas dimensiones a 11. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que necesitamos al menos un espacio de 11 dimensiones para poder describir adecuadamente la interacción de la gravedad con las partículas que existen sobre el espacio-tiempo. Ahora, esta teoría tiene varios problemas. Bueno, tiene varias incógnitas, varias cosas que no ha resuelto del todo y que no la hacen convertirse en una teoría de gravedad cuántica todavía formal. No es la teoría, es una de las propuestas. Y bueno, voy a explicar un poco más eso. Una de estas incógnitas es el multiverso. La teoría dice que debería existir una superestructura todavía más grande en la cual sean capaces de convivir varios universos, cada uno de los cuales puede tener sus propias leyes físicas. El nuestro no resultaría ser nada más que uno de ellos. Y esta es la cuestión. No tenemos manera de ver si existe un multiverso o no existe. Todo lo que tenemos es nuestro universo y no podemos hacer medidas más allá de él. Entonces es un problema. Ahora también la cuestión de las dimensiones físicas adicionales. Quienes hacen este tipo de teorías dicen que estas dimensiones físicas se aglutinan solo puede ser posible interactuar con ellas a escalas cuánticas, escalas muy pequeñas, por debajo del átomo, o sea, todavía más pequeñas que el átomo. Es entonces cuando esas dimensiones adicionales toman relevancia. Sin embargo, no hay ningún experimento físico a la fecha que nos permita corroborar esta teoría. Es por lo tanto que se sigue estudiando y todavía no es la respuesta tan buscada. Otra de esas teorías es la teoría de lazos.
Esta teoría es ligeramente más conservadora. ¿Por qué ligeramente? Porque supone que la relatividad general sí alcanza a describir efectivamente a los campos gravitacionales de manera clásica, de manera a gran escala. Ahora bien, lo que hace es cambiar la estructura del espacio-tiempo. Esta imagen que ven aquí del cubo verde con más cubos, con más cubos dentro de sí, es lo que se entiende por el espacio-tiempo en esta teoría. Es una red. Aquí existen especies de átomos de espacio-tiempo en los cuales no nos podemos mover más que sobre esta red. Esta conexión son el espacio. Y el espacio vacío que está ahí, pues justamente no existe, es espacio vacío. Esta es una visión un poco más moderna de las teorías fundamentales porque considera que son correctas tanto la teoría cuántica como la teoría de la gravedad estándar, que es la relatividad general. Entonces, establece nuevas estructuras matemáticas para hacer consistente todo esto. Una de las curiosidades con esta teoría de lazos es que predice los viajes en el tiempo. Aquí los viajes en el tiempo son consistentes de manera de bucles. Inclusive, esta teoría, algunos la conocen como teoría de bucles. Sin embargo, también tiene sus fallos, sus aspectos que no quedan del todo claros. La primera es justo esta estructura del espacio. No tenemos aún manera de saber cuál es la estructura fundamental del espacio. Y no tenemos, otra vez, ningún experimento que nos permita verlo. Se tienen experimentos mentales, pero tecnológicamente estamos todavía muy atrasados para decir si estas teorías van por el camino correcto o no. Lo único que tenemos es la consistencia física que nos dan el resto de teorías que ya están probadas. Y bien, este problema de la gravedad cuántica, de hecho, es considerado uno de los más difíciles de la física teórica moderna. Y hay inclusive más de ellas. Hay todavía muchísimas más teorías de gravedad cuántica, propiamente dichas, cada una con sus versiones, cada una con sus hipótesis, cada una con sus propuestas. Sin embargo, ninguna de ellas ha dado del clavo, lamentablemente, pero esperamos que en algunos años se pueda esclarecer el problema con algunas teorías alternativas o seguir justamente con algunas de estas teorías. Esperamos que realmente alguna de ellas haya dado en el clavo y posteriormente pueda comprobarse algo que nos diga cuál es el verdadero origen del universo. Que no nos diga, pues parece que es esto, sino que nos permita llegar al tiempo de la creación justamente y saber qué pasó en realidad. Por último, tengo una línea del tiempo con el desarrollo de la gravitación en el siglo XX. En el año 1915, Albert Einstein y David Hilbert de manera independiente llegan a las ecuaciones de campo que describen a la gravedad como una deformación en el espacio. De hecho, formalmente las ecuaciones se llaman ecuaciones de Einstein-Hilbert, porque, bueno, Hilbert fue el primero en encontrarlas, pero era el trabajo de Einstein. Entonces, bueno, eso es un poco más histórico. En 1916 se encuentra la primera solución de esas ecuaciones. No se esperaba que se encontrara una solución tan rápido. En 1929 se encuentra que el universo está en expansión. Ya se había encontrado unos años antes la predicción teórica de que el universo se estaba expandiendo, pero fue hasta este año que se corroboró experimentalmente. En los 50 viene la edad de oro de la gravitación, donde científicos como Roger Penrose y Stephen Hawking, entre otros, desarrollan los primeros teoremas para describir a la gravedad, para alejarse más de este aspecto matemático y hacerlo físico, hablar mucho más de la física detrás de esto, más que solo el espacio oscuro, sino qué pasa con las leyes de la física sobre estos espacios. Y por último, en los años 70 es cuando se empiezan a desarrollar estas teorías de gravedad cuántica. Dependiendo de la formación del investigador, es que algunos preferían hacer una u otra. Quienes eran más afines a las teorías cuánticas
fueron quienes desarrollaron la teoría de cuerdas, y quienes eran más afines a la teoría de la relatividad general desarrollaron la teoría de láser. Entonces, como ven, diferentes teorías vienen de diferentes puntos de vista, y así ha sido siempre. Y esperamos, al menos yo espero, que algunas otras teorías que ya existen puedan esclarecer el problema y puedan decirnos algo, si no es que ahora, después, y cuando menos nos puedan ayudar a entender y a formular una verdadera teoría de la gravedad cuántica. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Y gracias por su atención. Si hay alguien ahí. Sí, hermano, no te preocupes, aquí andamos. No, pues Vale. es que estábamos, pues bien fascinados con la presentación. De hecho, pues antes de dar paso como tal a la ronda de preguntas, porque pues lo que nosotros estamos viendo en los comentarios es que muchísimas felicidades de parte de todos los que están en esta sala, ya que nos dejan claro que es una charla muy bien diseñada en cuanto al contenido, ¿no? Y yo creo que de ahí radica la importancia de, pues, una felicitación por parte de de todos los que estamos observando, tanto vía Facebook, también pues los que estamos reunidos en la sala de Zoom. Y bueno, para también continuar como tal con esta charla, quisiera yo presentar también y darle la bienvenida sobre todo a David, a José David Martínez Luna, quien pues es nuestro presidente de la NUIT Divulgación. Hermano Dave, no sé si ya estés con nosotros. Aquí andamos, mi buen George. Gracias por el tiempo y por haberte encargado definitivamente de esta charla al inicio. La verdad es que estamos muy contentos de recibir a nuestro querido amigo Matthew y también muy fascinados con lo que nos ha presentado. Darte las gracias, y no solo eso, felicitarte porque estuvo muy completa tu charla, con muchos temas muy interesantes que normalmente son los que más nos preguntan, y que en esta charla los abordaste de una forma práctica, sencilla, y que está tan bien estructurado que no vemos preguntas como tal, sino que más bien vemos muchísimas felicitaciones por parte de todos los que nos siguen en las redes. Por ejemplo, Pablo Roberto González, quien manda a decir: felicidades, qué bárbaro, muy completa tu presentación, Matthew, felicidades. Nos unimos a esas felicitaciones. Entonces, la verdad es que felicitarte, Matthew. Ha sido una muy excelente charla. Y aquí veo una pregunta de nuestro querido amigo Pablo Roberto, que dice: ¿qué dices de los puentes gravitacionales? O sea, de acortar las distancias, de viajar más rápido a una estrella. Bueno, hasta donde yo entiendo, estos puentes gravitacionales pueden ser lo que ya mencioné, los agujeros de gusano. No entré mucho en detalle, pero puedes aprovechar justo que el espacio es curvo, o sea, está deformado, para sobreponer bueno, haz de cuenta que puedes doblarlo como una hoja de papel, bajo ciertos mecanismos, obviamente, y conectarlos de esta manera, creando este tipo de puentes de pasajes espacio-tiempos, como los agujeros de gusano. Una es esa, y hay otra que se llama Warp Drive. Es un poquito más complicada, pero también te permite viajar a velocidades superlumínicas, que es básicamente estirar el espacio detrás de ti y contraer el espacio de frente. Así tú virtualmente no te mueves, pero haces del espacio-tiempo una caminadora y llegas mucho más rápido a un lugar. Sin embargo, para ambos casos necesitas grandes cantidades de energía y lamentablemente siguen siendo modelos teóricos. No tenemos la tecnología suficiente como para recrear alguno de esos escenarios. Sería todo lo que tengo que decir. Sí, lamentablemente no. Claro. También recordar que muchas de las cosas que se presentan a veces tienen su sustento matemático, pero no se han logrado observar en la naturaleza, ¿no? Y algunas no se observarán. Es como lo que usualmente decimos cuando estamos en una
plática en algún evento que nos preguntan sobre justamente estos agujeros de gusano, ¿no? Y nosotros les decimos, es posible matemáticamente lograr un equilibrio entre una canica, un alfiler y un camello, pero en la naturaleza esto pues ya no es posible, ¿no? Y más o menos es lo que pasa con los agujeros de gusano, Sí, que exacto. precisamente se pierde esa posibilidad matemática y no hay algo que nos demuestre que existen o Sí. que se hayan detectado como tal. Sí, exactamente. Muy bien. Mari Blancas menciona, ¿las cuerdas tienen energía? Sí, pues son representaciones de la energía que vibran a cierta frecuencia. Excelente. Ya al principio de la plática había mencionado que había una equivalencia entre masa y energía. Bueno, básicamente todo lo que existe sobre el espacio tiene una energía asociada. Perfecto. Mau Blancas menciona, ¿la energía y materia oscura también pueden ser afectadas por la curvatura del espacio? La energía y materia oscuras. Sí, es. Sí, la materia oscura sí. Sí, de hecho por eso se descubrió, por su efecto gravitacional sobre las galaxias, pero como no se podía observar, es más bien una predicción teórica. Sin embargo, bueno, por mediciones, es una predicción indirecta, por así decirlo, porque los astrónomos dicen, pues debe haber algo para que funcione, y los físicos dicen, digo, los teóricos dicen, pues tómate esto, ¿no? Entonces, realmente sí pueden interactuar gravitacionalmente. De lo que no estoy tan seguro es de la energía oscura. ¿Por qué? Por dos razones. Una, y la más importante, todavía no sabemos qué es la energía oscura. Hay propuestas, y ahí te va una. Hay algunos que dicen que la energía oscura es la que está detrás de la expansión del universo. Entonces, la pregunta sería redundante en ese sentido, pero te repito, aún no tenemos, aún no sabemos qué es bien exactamente qué es la energía oscura. De hecho, por ahí un profesor alguna vez me dijo que hay un premio Nobel esperando a quien diga qué es la energía oscura y que diga algo también de la materia oscura. Muy bien, muy interesante. Sí, de hecho está en el lindero, ¿no? De lo que se está desarrollando y se está estudiando actualmente. Entonces, pues son temas que deben de, como tal, abordarse con toda la paciencia y con todo el conocimiento que se pueda para no caer en el error de afirmar algo que no es. Y te felicito porque lo aclaras muy bien. Mena García Pues dice lo gracias. siguiente, ¿crees en la posibilidad de que un agujero negro giratorio pueda absorber a algún otro planeta o este simplemente gira en un solo eje? Entre paréntesis coloca, no sé si mi pregunta esté bien. Me gusta mucho cuando nuestro público hace las preguntas, inclusive cuando no tiene la seguridad de que lo haya abordado de la forma correcta, y esto porque los temas son complejos. Entonces, felicitar a Mena. La verdad es que qué bueno que nos envías tu cuestionamiento. Matthew, no sé si tú, a partir de lo que ella ha mencionado, puedas darnos alguna explicación. Primero que nada, pues en principio sí, pues es un agujero negro, entonces pues sí absorbe las cosas, ¿no? Pero hay un detalle ahí, cuando digo que está girando, pues sí me imagino que está un poco raro. No es un girar habitual, porque yo mencionaba por ahí que es el espacio-tiempo mismo el que está rotando, el que está girando. Entonces, eso es lo que deformaría un poco la idea de un agujero negro, ¿no? Pero en esencia sí, parecería como un cilindro, una esfera, haz de cuenta una esfera, la esfera que les puse al principio de la presentación. ¿Dónde está? Esta esfera que se va achicando mientras más se vaya moviendo, haz de cuenta que es parecido, pero solo se acorta de frente. Y ahora imagínate que está girando, pero está girando la región. Acuérdate que un agujero negro
es una región del espacio, entonces el espacio está rotando ahí. Entonces, esta es la manera en la que más o menos podrías imaginar que está girando. No sé si, si me repetí o si te aclaré la respuesta. Pero, Bastante bien. De hecho, tomando en cuenta que la pregunta tenía sus complejidades, me parece que está muy bien abordada. Muchas gracias. Ahora dice Mari Blancas, si no ¿qué pasaría si no existiera la materia oscura? bueno, ahí va otra. También es como un poco, es como justamente como la energía oscura. Digo, como perdón, como la materia oscura. Perdón, me confundo. Es indirecto. Las evidencias que tenemos para que existan, de hecho, sí son muy teóricas, y se lo atribuimos a la expansión acelerada del universo. Decimos que es ese mecanismo por el cual se está acelerando y metemos ese término. Sin embargo, más allá de eso no sabemos qué es. No sabemos si es un fluido, no sabemos si es la energía que toma el espacio-tiempo, no sabemos si, por ejemplo, en estas versiones de gravedad cuántica se están creando partículas de la nada de espacio-tiempo que compensen el efecto. La verdad es que no se sabe nada porque justamente tampoco conocemos la estructura fundamental del espacio. Entonces, aún estamos un poquito lejos de saber si existe, pero tenemos datos indirectos de que pues hay algo ahí y eso es a lo que llamamos la energía oscura. Fabuloso. De hecho, creo que por eso es el nombre, ¿no? Justamente. Sí, de hecho. Sí, son Porque no oscuras sabemos a bien. Sí, sí, sí. Que si bien no va por el mismo camino que en otras teorías donde, por ejemplo, se hablaba de un éter o de un calórico y sí. que terminaron por no ser reales, Sí. en este caso parece ser que va más encaminado a que sí hay algo ahí, ¿no? Pero todavía tiene Sí, este mote extraño de sí. oscuro. Estamos a la espera de que una teoría pueda decir algo al respecto, la verdad. Sí, exacto. Justo es lo que mencionábamos antes, ¿no? Que precisamente estamos en el dinero, estamos en esta investigación de punta y qué bueno que se toquen estos temas y que se le explique a la gente precisamente eso, ¿no? Que todavía no se sabe mucho al respecto, pero por lo que se sabe, esto es lo que se tiene. Ahora, durante la charla mencionabas parte de la evolución de las estrellas y de cómo el colapso gravitacional va cambiando la estructura de la misma dependiendo de la cantidad de masa, ¿no? Y mencionabas esta parte en la que en una enana blanca tenemos la nube de electrones alrededor de un núcleo, donde están todos los núcleos de los átomos, luego pasa a la estrella de neutrones, donde son puros neutrones, y luego pues llegamos al inevitable agujero negro, ¿no? Donde ya se desquebrajaron todas estas partículas y que podemos hablar de que es un paso después de la hipotética estrella de quarks, ¿no? Pero en el caso del agujero negro, se podría hablar de un nuevo estado de la materia, dado que pues todo se desquebrajó, todo se aglutinó en un espacio reducido, o seguimos hablando de que siguen siendo partículas subatómicas de alguna forma. Pues bueno, ahí, como decía, no tenemos ninguna teoría física que nos diga cómo se comportan las cosas en esos sistemas gravitacionales. Llega un punto en el que las teorías se van a infinito y que te dé infinito es que la teoría te está diciendo, pues la verdad no tengo ni idea. Pero así lo que yo creo no tiene por qué ser verdad porque, repito, no hay ninguna teoría que nos lo diga. Pero yo estaría tentado a pensar que sí debería haber ahí por una estructura ulterior a la que decaigan las partículas elementales, si es que hay algo todavía más fundamental. Claro. Sí, bastante interesante y que da pie para muchas investigaciones y ver en qué momento se puede escudriñar y encontrar qué es lo que está pasando ahí, Sí, porque las condiciones son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. sí, exactamente. De hecho, eso es también lo complicado. Las condiciones son muy extremas, entonces no podemos replicarlas. No tenemos una Sí, manera de entrar y estudiarlas. exacto. Es el problema. De Es el hecho, problema con todo esto. Ajá. me atreví a preguntar porque
pues dije, quizá, quizá tú tenías algún dato adicional, dado que estás muy actualizado. Entonces, no quise perder la oportunidad de Ah, consultártelo. no, está bien. Pero pues, Ahora, no. en WhatsApp también nos mandan preguntas y nos mandaron la siguiente. Nos dicen si nos puedes hablar un poco de la radiación de Hawking. La radiación de Hawking. Sí, claro. Ajá. Voy a regresar a lo de los agujeros negros, porque los agujeros negros, pues no son tan negros. De hecho, así se Exacto. llama. Hay un capítulo en un libro que así se llama, Los agujeros negros no son tan negros. Y, Sí. pero ahí ya es meter otra teoría, ya no es solo relatividad general. Tenemos que meter la mejor teoría disponible para las partículas elementales, se llama modelo estándar de partículas elementales. Bueno, esta teoría nos dice que en el vacío, que el vacío, así como lo conocemos, no es vacío del todo. Todo el tiempo se están creando y aniquilando partículas. Es decir, se crea un electrón y se crea un antielectrón. Entonces, globalmente, la energía se conserva. No se viola ningún principio físico. Se crea este electrón y este antielectrón y vuelven a interactuar y se vuelven a pulverizar y no dejan rastro de ninguno del otro. Ahora, imaginemos este proceso cerca de un agujero negro. Tenemos tres casos. El caso en el que ambas partículas, el electrón y el antielectrón, se alejan del horizonte y vuelven a decaer. No pasa nada. Ahora, también tenemos el caso en el que se crea el par y cae dentro del agujero negro. Entonces, hay otra vez nada fuera de lo común. Pero llega a pasar que se crea el par electrón, antielectrón o partícula y antipartícula, no necesariamente un electrón. Se crea el par partícula, antipartícula y una de estas cae en el horizonte de eventos. Es arrastrada por el agujero negro y la otra alcanza a salir del mismo. Nosotros, desde nuestro punto de vista, que es fuera, un poco lejos del agujero negro, nosotros vemos como que el agujero está radiando energía. Eso es lo que globalmente se entiende como la radiación de Hawking. Se crean estos pares y una de las partículas logra escapar y nosotros podemos detectar esa partícula. Esto nos permite también medir una temperatura de un agujero negro. Entonces, si un agujero negro tiene temperatura, es un sistema termodinámico. Si es un sistema termodinámico, tiene entropía. Y esta es la gran contribución que hizo Hawking al establecer la primera ecuación que concilia la mecánica cuántica con la relatividad general. Fue el primero en hacer eso y por eso siempre va a ser muy recordado. Estableció la primera ecuación que lleva las tres constantes fundamentales de la naturaleza, que son la constante de gravitación universal, la velocidad de la luz y la constante de Planck. Entonces, sí, es muy interesante este proceso. Obviamente tiene más detalles, pero a grandes rasgos es este. Fabulosa explicación. De hecho, muy clara y muy interesante. Y yo no la había escuchado tan clara, la verdad. Muy fabuloso. Muchas gracias. Ahora nos preguntan, aquí está, Mau Blancas, ¿qué carga pueden tener los agujeros negros? Pues ambas, positivo o negativo, dependiendo de de qué haya ahí alrededor. Exacto. Sí, de hecho es bien interesante porque sin importar el tema que tenga la conferencia, usualmente cuando se menciona agujeros negros, pues son precisamente los que se van a llevar todas las preguntas, ¿no? Sí, eso parece. Eso es un hecho. Porque, por ejemplo, nos están preguntando, y que esta creo ya la había respondido como tal, ¿qué hay dentro del agujero negro? Bueno, sí, más o menos la respondí con lo que tú me preguntaste de qué pasa cuando Exacto. decae la estrella. Y la verdad es que no sabemos nada. Justo como la gravedad es tan intensa, no, o sea, todo lo que vaya a caer ahí pierde su estructura. Todo va a terminar en el centro, pero pues ese centro pues, está casi en todas partes. No tenemos de hecho, la relatividad general te saca infinitos dentro del horizonte. Y acuérdate lo que dijimos que era un infinito en una teoría física.
está diciendo, Exacto. pues no tengo idea. Hay propuestas, ¿no? Como siempre, pero pues no hay nada concreto todavía. Ni siquiera las mejor, o sea, estas, por ejemplo, teoría de cuerdas y teoría de lazos, todavía tampoco han alcanzado a escudriñar qué es lo que esconde el horizonte de eventos, lamentablemente. Exacto. Sí, pero Muy es bien. muy, muy, muy interesante ese tema. Sí, sí, justamente. De hecho, siguen llegando preguntas de agujeros negros, algunas repetidas, por lo que ya no las mencionaré, pero Ah, sí. otras que son interesantes, como los agujeros negros son o pueden ser atajos en el espacio. Lo que mencionábamos de los agujeros de gusano. Sí, los agujeros negros no, porque los agujeros negros son bueno, son esta región del espacio. Lo que sí es que algunos agujeros negros pueden generar agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son los verdaderos pasajes. O sea, utilizaríamos técnicamente, si pudiéramos, esto es muy hipotético, Ujú. si, Sí, si pudiéramos acceder a un agujero de gusano, lo más probable es que fuera a través de un agujero negro. exactamente. Y que tendría su respectivo par, que es el agujero blanco, ¿no? Ajá, sí, hipotéticamente también, porque pues, Sí, nunca se ha observado. Pero bueno, exactamente. Sí, que es donde ya empieza todo esto a ser como muy, muy sí, hipotético. sí, muy teórico, todo es muy teórico, pero, Exacto. Pero pero en algún momento los agujeros negros por sí solos, o por sí mismos, mejor dicho, también fueron teóricos y con el tiempo se fueron detectando y se fue viendo que sí, sí existen como tal. sí, sí, claro. Entonces, digamos que estamos ahí todavía a la espera de ver qué pasa. Ujú, exacto. Em, a, a mí me gustaría preguntarte algo un poco más enfocado a la sociedad. ¿Tú Ujú. crees importante? Yo creo que sí lo crees, que justo por eso lo estás haciendo el día de hoy, pero me gustaría saber el por qué más bien. ¿Por qué crees que sea importante que la gente en general, que normalmente no tenemos o no tienen la posibilidad de realizar una licenciatura en una carrera afín a estos temas, como podría ser física, química, ingeniería, etcétera? ¿Por qué es importante que ellos sepan de estas teorías que aparentemente pues se salen totalmente de lo que es su común, ¿no? De lo que está a su alrededor? ¿Cuál es el aporte que les dejaría a sus vidas el poder aprender todo esto? Bueno, yo creo que el más importante, pues, es la cuestión del ser humano, saber de dónde vamos y sí, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues siempre ha sido una de las grandes preguntas de la humanidad en general. Y la verdad, no creo que menospreciar la pregunta sea algo que debiéramos hacer. Independientemente de eso, prácticamente toda teoría física tiene su posterior aplicación a la sociedad, ¿no? Pero mientras esto sigue siendo conocimiento, sigue siendo teórico, sigue perteneciendo a esa parte más curiosa, me parece que es importante para no perder esa calidad que nos hace humanos, el preguntarnos por qué las cosas. Me parece que es un poco más por el amor al arte, dirían algunos. Es, pues es parte de lo que somos como especie. Exacto. Justo por eso me gusta preguntar estas cosas a nuestros invitados, porque mucha gente, cuando hacemos algún tipo de actividad presencial, nos llega con esta pregunta, ¿no? ¿Y eso Ujú. para qué me sirve o por qué lo voy a usar? ¿No? Y me gusta que ustedes, que lo viven todos los días, que pues básicamente están metidos en este mundo, puedan explicarlo, ¿no? El por qué es importante. Y sí, el apropiarse del conocimiento para la sociedad siempre va a ser algo que es muy importante porque además cambia tu mentalidad, como bien dices. Sí, claro, por Entonces, supuesto. te mantiene con esa curiosidad de seguir aprendiendo. Yo te felicito porque la verdad es que la charla del día de hoy nos demuestra precisamente esto, que es importante que se siga acercando el conocimiento a la gente y lo realizaste de una forma muy didáctica en la que pudimos entender varios em, de estos temas que usualmente son complejos. No usualmente, son complejos por sí mismos. Pues sí, Muy tienes. bien, muchísimas gracias, Matthew. Gracias a Em, ustedes. Pasaremos entonces a, porque todo lo bueno en la vida termina y esta charla pues también está llegando a su final y pues es importante que invitemos a nuestra querida Laura Parrao del Instituto de Astronomía
a que nos haga el honor de entregar la constancia correspondiente a esta charla del día de hoy, que fue una charla bastante buena, muy entretenida y que nos trajo un tema complicado y con el que pudimos entender de mejor forma cómo es que la física, que el conocimiento y que los agujeros negros, porque son los que se llevan la charla, nos Sí. ayudan a entender nuestro entorno. Jorge, Hermanazo, por nada favor. más, Aquí. Matt, sí, para que Ah, hagamos la entrega, Matt, ¿me podrías dejar compartir pantalla, por favor? Bueno, digamos, sí, para pongamos el reconocimiento, muy bien, ya ahora está. sí, ya. Listo, la ahorita ya en un minuto aparece en pantalla. Gracias. Pues déjenme mientras hacer un comentario en donde me gustaría que todos ustedes reflexionaran que hay una diferencia entre un postulado o propuesta para explicar algo, una teoría con una matemática que nos permite explicarlo y que puede tener distintas soluciones, unas válidas físicamente y otras que no son válidas físicamente. Y cuando se comprueba la teoría es cuando las observaciones nos permiten ver que realmente hemos llegado al resultado correcto. Entonces, no se les olvide eso a la hora de trabajar y vean que pueden ustedes separar postulados, teorías y observación. Y ahora permítanme Excelente. entregar el reconocimiento. Un segundo. Excelente comentario el que nos realiza Laura y pues a considerar también el mejorar el uso del vocabulario que tenemos. La verdad es que muy atinado comentario. Muchas gracias, David. Entonces vamos a otorgar este reconocimiento porque es una excelente plática, Matthew. Y la NUI de Divulgación, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorgan el presente reconocimiento a Matthew Jesús Valencia por su valiosa participación a distancia con la conferencia Relatividad General y Teorías de Gravitación. Firma el calce José David Luna, presidente de la NUI Divulgación. José David Martínez Luna, presidente de la NUI Divulgación. Una disculpa. México, 28 de junio del 2022. Abajo hay una pleca con todas las instituciones que están colaborando. Estamos dentro de un programa de la Red de Educación Continua. Están colaborando con nosotros el Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía, con investigadores que nos marcan temas que estamos viendo, ¿sí? Y que están realizando en este momento. También está la Universidad de Guadalajara con el Instituto de Astronomía y Meteorología. Para los talleres nos está apoyando el grupo Predice. Y estamos llevando los temas a través de los Facebook de las distintas instituciones, como son la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, el Bachillerato Alfonso Reyes, la Sociedad Astronómica de Zacatecas y la Casa de Cultura de José Antonio Alzate. Este es un programa que estamos llevando a través de la Universidad de la Nación. Y les damos las gracias a todos por estar con nosotros, festejando también los 120 años de la Sociedad Astronómica de México y el programa de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en donde estamos viendo cómo podemos mejorar. Hay 17 puntos y uno de estos puntos es precisamente la educación. Entonces esperamos que esta educación que le está llegando a todos ustedes sea muy valiosa. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. David. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a ti, Matthew. La verdad es que ha sido una excelente charla y esperamos tenerte de vuelta muy pronto para que nos compartas otro tema de estos. La verdad es que son temas que son de interés de todos y que está fabuloso poderlos compartir. Entonces, esperamos poderte tener en próximas ediciones de Tardes de Tertulia.
Agradecer a todos los que forman parte de la NUIT y que como tal su trabajo nos ayuda a continuar realizando estas actividades que la verdad realizamos con todo el gusto del mundo y que pues cada vez son más. Entonces, invitarlos también a que sigan las distintas actividades de las diferentes agrupaciones e instituciones que, como bien dijo Laura, están realizando toda la semana estas pláticas y las estamos llevando a cabo las estamos retransmitiendo en nuestros distintos espacios. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Agradecer a Jorge por todo lo que realiza para que esta transmisión se lleve a cabo de forma correcta. Llegamos así al final de Tardes de Tertulia con la NUIT el día de hoy y los invitamos a que sigan viendo aquel manto celeste salpicado por gotas de rocío, de ese mismo rocío del que están forjados los sueños, y así pues, forjen los propios. Por mi parte también ha sido todo. Que tengan una excelente noche y sigan observando el cielo nocturno. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Celso. Muchas gracias, David. Muy buenas noches a todos.